Bueno, pues bienvenidos nuevamente a esta clase número 2 de su curso de Introducción a la TCC. Sean bienvenidos y recuerden que si tienen dudas o preguntas a lo largo de la clase, pues pueden ir realizándolas, pueden levantar la manita, les doy el micrófono o las leemos a través del chat para que esto sea más dinámico, ¿vale? Gracias, Dulce. Saludos, Dulce. Fuerte abrazo. Y bueno, pues vamos a arrancar con este pensamiento. Recuerden que les he recomendado mucho que se empapen un poquito de lo que sería la filosofía estoica. Si ustedes googlean, digo mejor dicho en YouTube, le ponen filosofía estoica, les va a salir cantidades y cantidades de información, ¿no? Van a salir videos cortos, algunos de historia de la filosofía y toda esta parte, pero es muy importante porque esto nos permite comprender a profundidad de lo que trata la terapia cognitivo-conductual. Sí, entonces me gustaría partir de este pensamiento de Epicteto que dice, no son las cosas que pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas. ¿Sí? Eh, Aunque nos han dicho que no hay como leyes o reglas inflexibles en psicología, bueno, este tipo de pensamientos los podemos considerar como principios, ¿no? Como les mencionaba en la clase anterior, hay cosas que están en nuestras manos, hay cosas que no, y si nosotros sabemos la diferencia, esto nos va a permitir invertir nuestro tiempo, nuestras emociones y nuestros pensamientos en lo que sí podemos controlar y no en lo que no podemos controlar, ¿sí? Y este pensamiento va de la mano con esta idea de que no son las cosas, sino cómo reaccionamos ante esas cosas que nos pasan. Puede ser desde la terminación de una relación, la pérdida de un ser querido, o simbólica también, el que nos despidan de un trabajo. Entonces, pueden ser infinidad de procesos por los cuales vamos a pasar y que no son tanto los eventos, sino cómo vamos a reaccionar frente a ellos, ¿no? Por eso es muy importante mantenernos en el eje de lo que se trata esta terapia, que tiene que ver con los pensamientos automáticos, las creencias intermedias y las creencias centrales. Estos van a ser nuestra base para profundizar en lo que sería, digamos, la reconfiguración cognitiva que vamos a llevar a cabo para empezar a ver de una manera diferente, pero a su vez, una vez que empezamos a tener una perspectiva diferente, también van a cambiar nuestras conductas. Entonces, sí, puede ser muy doloroso la pérdida física de un ser querido, pero también se puede tomar desde otra perspectiva, ¿no? O la terminación de una relación, pero también se puede ver desde otra perspectiva y tomarse desde otra posición, ¿vale? Bueno, esta presentación ya se las envié, ahí la pueden tener en el grupo. Esta de pronto las estoy revisando y como este curso lo he dado varias veces, tiene correcciones, entonces para que ahí las tengan presentes y pueden revisarla las veces que sea necesario. Igual que las clases, ya les envié el link, se los envío el mismo día en la noche para que puedan estar revisando por si hay alguna duda y bueno, ya les compartiré más material escrito, libros o algo que vayamos a requerir. ¿Recuerdan el ejemplo de la llanta ponchada, ¿no? Que pues, si vamos conduciendo, se nos poncha la llanta en una carretera solitaria, pues lo primero que pensamos va a ser, va a surgir de una creencia intermedia o central. Entonces, mucha gente cuando se le poncha la llanta en una calle solitaria, mejor dicho, en una carretera solitaria, pues lo primero que piensa es, pues tengo que cambiar la llanta. Otras tantas personas piensan, ¿qué voy a hacer? O otras tantas piensan, qué mala suerte tengo. Y otras tantas piensan, siempre me pasa a mí. Sí, siempre me pasa a mí, todo me pasa a mí. Entonces, eso es un pensamiento automático, ¿no? Les pongo otro ejemplo. Nuestra pareja nos habla por teléfono y nos dice, oye, tenemos que hablar, ¿no? Inmediatamente mi pensamiento automático, quiere terminar la relación.
me va a terminar, porque no soy suficiente, porque encontró a alguien mejor. Ojo, ese es un pensamiento automático. Otro ejemplo, es viernes por la tarde, ya voy a salir del trabajo y mi jefe pasa y me dice, oye, Luis, tenemos que hablar el lunes a primera hora. Y entonces ya salgo de trabajar ese viernes y me voy pensando, chin, me van a correr, ¿no? A lo mejor me quiere eh, hablar porque me va a correr o me va a descansar o no, o algo tiene que ver con mi desempeño, ¿no? Y me paso todo el fin de semana pensando, 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 y cuando por fin llego el lunes y voy a su oficina, dice, ah, no, mira, te quería comentar que te voy a cambiar de puesto porque vas a ascender, no sé, sí, pero yo me torturé todo el fin de semana con estos pensamientos automáticos. Es muy importante que ustedes puedan identificar estos pensamientos automáticos. De hecho, hay un registro, hay una hojita, te las comparto al ratito, que se llama Registro de Pensamientos Automáticos. Esto nos ayuda mucho cuando trabajamos con un paciente o incluso ustedes mismos para saber cuáles fueron los primeros pensamientos que aparecen ante una situación, sea una separación, sea un accidente, sea la trascendencia de un ser querido, casi cualquier situación van a presentarse los pensamientos automáticos. Estos emergen, como ya se los mencionaba, de creencias intermedias y creencias centrales, ¿sí? Lo que va a implicar que una vez que podemos identificar estos pensamientos automáticos, podemos irnos a la raíz, a la fuente, que serían las creencias, ¿no? Y las creencias, obviamente, ahorita las vamos a ir analizando, pero para que tengan una idea con mayor claridad, pues es todas estas estructuras que nos educaron, ¿no? Aprendimos, nos educaron, nos establecieron, ¿no? Yo les ponía un ejemplo, les puse un ejemplo de llega la niñita de 7 años con su mamá con su examen de 7. Y entonces la mamá ve la evaluación y dice, ¿por qué 7, no? O sea, ¿por qué no 10? No estamos poniendo en duda o cuestionando la intencionalidad de la mamá. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces los padres creen que están motivando de esta manera. No es motivación, pero ellos creen con sus herramientas que tienen que están motivando al decirle que no, que puede sacar más, que debe sacar más. No, no lo pongo en cuestionamiento, solamente quiero que tengan en presente la escena de la dinámica, ¿no? Entonces la mamá dice, pero tú tienes que sacar 10. Y la niñita dice, pues es que fui la calificación más alta de esta clase, ¿no? Y la mamá dice, no, 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 a ver, ten, ¿no? La niñita dice, ok, se va, llega la siguiente semana y llega por fin con su 10, ¿no? Mamá, mamá, saqué 10. La mamá toma la hoja y dice, bien, o sea, es todo lo que dice. La niña se saca de onda, de como diciendo, bueno, ya tengo el 10, eh, que no me felicita, por qué no me hace fiesta. Y la mamá ve el rostro de la niña con ese gesto de interrogación y dice, pues es tu trabajo, para eso me mato todo el día trabajando, por eso se mata tu padre todo el día trabajando, ¿sí? Y la niñita dice, ah, ok, dice, sí, sí, ellos se sacrifican por mí, ellos trabajan por mí, y entonces yo debo de esforzarme siempre y no va a haber logro suficiente que pueda yo tener para que mi mamá o mi papá me felicite, porque es mi trabajo, es mi chamba, ¿no? Esa niña, una vez que crezca, eh, un adolescente y a lo mejor alcanza una licenciatura, una ingeniería, una maestría, puede llegar a ser investigadora, y cada vez que obtiene un nuevo logro, lo va a minimizar y va a decir, no, pues no es tan importante, no es ay, para hacerle fiesta, ¿no? Tan relevante. Entonces, todos a su alrededor dirán, oye, ¿por qué no celebras? Oye, estos logros no cualquiera los tiene. La niña va, bueno, la ahora adolescente o joven o adulta va a decir, no, pues es que esa es mi chamba, ¿sí?
Entonces cada vez que le hagan un piropo, le hagan una a su profesión, a sus logros, va a decir, no, pues es mi chamba. Su primer pensamiento automático va a ser, es mi chamba, o así debe ser, o no es tan importante. No sé si me sigan con este ejemplo para comprender la dimensión de lo que es un pensamiento automático. Cuando alguien te halaga por tu trabajo, por tu nivel académico, y tú dices, no es para tanto, la pregunta es, ¿por qué tienes este pensamiento automático? ¿De dónde surge y por qué fue estructurado este tipo de creencia, ¿no? En algún momento les he compartido que esto se le llama síndrome del impostor, ¿no? La sensación de que nunca vamos a ser suficientes para nuestra pareja, para nuestros padres, y no tenemos esa validación. Y por lo tanto todos nuestros logros los vamos a estar minimizando. Obviamente esto afecta nuestra autoestima. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda con este planteamiento. No, profe, todo bien. Vale. Gracias, Janet. Gracias, gracias. Bueno, entonces es importante porque eso va a ser nuestra materia prima. Así lo voy a poner. Es nuestra materia prima con lo cual vamos a trabajar con esos pensamientos automáticos. Pero ojo, no en sí con el pensamiento automático, sino con su creencia intermedia o con su creencia central. El por qué se genera este pensamiento automático tiene una creencia establecida, un esquema que básicamente estructura nuestra personalidad. Entonces hay personas que cuando les das un halago por su trabajo dicen, no, pues sí, sí me esforcé, no, pues sí trabajé, no, pues es que le echo ganas, ¿no? Y celebran ese logro, se sienten orgullosos de ese logro, pero hay otras tantas personas que dicen, no, no, pues no es ni que fuera tan importante, no, pues cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Entonces este registro, si es necesario cuando están interactuando con su paciente, tiene ese propósito. Bueno, que en todas las áreas, ¿no? Desde pareja, familia, amigos, trabajo, bueno, ¿cuáles son los pensamientos automáticos que tiene esta persona? ¿Sí? Entonces, estos pensamientos automáticos es preguntarle qué es lo primero que viene a tu mente y qué es lo que piensas de esta situación. Poníamos el ejemplo de la llanta ponchada y entonces yo les proponía, bueno, lo primero que pienso es, qué mala suerte. O sea, esa persona, su creencia es que la vida está sustentada por suerte, buena suerte o mala suerte, por ejemplo, ¿no? O esto es karma porque no le di a limpiaparabrisas de cuando salí de la ciudad o de la caseta, ¿sí? O sea, considera que esto es como un castigo, que esto es una forma de reprimenda del universo, o los astros, o karma, como les decía, que está haciendo justicia, porque está actuando de manera incorrecta, ¿no? O mala, ¿sí? Esta parte es interesante porque si una persona cree que, por ejemplo, una llanta ponchada es consecuencia de como un castigo a su comportamiento o conducta, eso parte de sus creencias, ¿no? ¿Qué diríamos de una llanta ponchada? Pues una llanta ponchada es una llanta ponchada. ¿Por qué se ponchan las llantas? Pues porque pasan por cosas filosas, vidrios, clavos, tachuelas, ¿sí? Puede deberse también a que la llanta estaba desgastada, ¿sí? Puede estar desgastada, incluso un bache, pasar por un bache y esto puede afectar la llanta, ¿no? Y no porque el universo confabuló, porque es un castigo divino, porque estamos siendo castigados o reprimidos por algo que hicimos. ¿Se puede evitar una ponchadura de llanta? Pues no, no, a lo mejor son llantas nuevas, o a lo mejor, pues como la llanta estaba tan desgastada, no nos dimos cuenta, ninguno de la familia se dio cuenta de que ya estaban tan desgastadas las llantas que me tocó a mí que se me ponchara, ¿no?
pero no es un castigo, sin embargo, mucha gente lo considera como tal, ¿no? Entonces, precisamente partía del pensamiento de Epicteto para establecer este principio, ¿no? No son las cosas, sino cómo reaccionamos ante esas cosas. Entonces, una llanta ponchada, pues hay que reaccionar como si fuera una llanta ponchada y no como un castigo. Y entonces me pongo a llorar, me bajo del automóvil y empiezo a patear la llanta, me lastimo el pie y sigo maldiciendo a todo mundo y ahí me puedo pasar por horas llorando mientras trato de calmarme, ¿no? O me bajo del auto, reviso si tengo herramienta, llanta de refacción y procedo a cambiarla. Me puede llevar 15, 20 minutos y ya me voy. Sí, entonces quiero que tengan los dos escenarios. Aquella persona que resuelve la situación, aquella persona que se queda con la situación. Y precisamente las personas que se quedan con la situación, que sigue maldiciendo o han intentado culpar a alguien de esa situación, pues son las personas que van a llegar con nosotros. Entonces, una persona que dice, ok, no tengo herramientas, no tengo llanta de refacción, pues le hablo a mi servicio al camino, le hablo a algún conocido, algún familiar que me venga a echar la mano, ¿sí? Y ya me subo al coche, pongo música a todo volumen mientras llega la persona o el servicio. Y a lo mejor puede pasar una hora, 2 horas y por fin ya me voy, ¿no? En el segundo escenario, la persona se va a bajar, puede llorar, puede gritar, puede sentirse asustada, va a patear la llanta, se va a sentar ahí al lado de la llanta ponchada llorando, gritando, maldiciendo, y pueden pasar horas y horas y horas, y va a buscar culpables. Eh, ¿Quién ocupó el auto? La familia, la pareja, a lo mejor el camino porque no hicieron bien su trabajo de encarpetado. Entonces voy a culpar a todo mundo menos a mí. Sí, voy a tratar de encontrar el culpable en todos estos para entonces dirigir mi enojo. Y ojo, quiero que tengan los dos escenarios presentes, ¿sí? Porque ambos generan pensamientos automáticos. Tenemos una situación, hay que resolverla. Tenemos una situación, busco culpables y a quién dirigir mi ira y mi miedo. Tenemos una conducta adaptativa y tenemos una conducta desadaptativa, ¿sí? Entonces, precisamente una persona llega a terapia porque está pasando por este proceso desadaptativo, por todas las cuestiones que está viviendo, por todos los sucesos que está viviendo, ¿no? Pongo otro ejemplo, cuando terminamos una relación. Entonces, lo primero que pensamos es, me cambiaron, encontraron a alguien mejor, yo no soy suficiente, yo no valgo. El primer gran afectado al terminar una relación, sea por la causa que sea, es el autoestima. Sí, sea por la causa, puede ser por infidelidad, puede ser porque ya no había esa atracción, puede ser por común acuerdo, pero el primer gran afectado es nuestra autoestima. Y pensamos, no soy suficiente. Ojo, ese es un pensamiento automático. Sí, no soy suficiente, yo no valgo. Hay personas que dicen, no, pues esto no estaba funcionando, pues mejor lo terminamos. O no estamos en la misma frecuencia, lo terminamos. Y está bien, no pasa nada. Yo buscaré otra persona, tú buscarás otra persona y cada quien con su vida, ¿no? Entonces hay personas que lo toman de una manera adaptativa y entonces aceptan o su decisión o la decisión de la pareja en ese momento y dicen, ok, pues vamos a terminar. Una respuesta desadaptativa es no, no, tenemos que seguir, no, si te vas me corto las venas, no, hay que darnos otra oportunidad y buscan mantener esa relación, ¿no? O intenta culpar a la pareja de todo lo que esté pasando, ¿no? Es que entonces eres tú. Si tú tienes la culpa, tú eres la responsable, tú me estás causando dolor, ¿sí? Entonces tenemos nuevamente los dos escenarios ante una situación de terminación de relación.
tenemos esta respuesta adaptativa. Ojo, eso no le quita lo doloroso a la situación, ¿eh? O sea, eso no le quita en ningún momento lo doloroso, que quiere decir que obviamente nos va a doler, pero eso no significa que podamos procesarlo, entenderlo y aceptarlo, ¿no? Ok, no funcionaba, tú no eres para mí, yo no soy para ti, punto, ¿no? Pero en ningún momento es yo no soy suficiente, yo no valgo, es encontró algo mejor, ¿sí? Entonces, ante esta actitud frente a la ruptura, podemos llevar a cabo nuestro proceso de duelo, o podemos querer mantener esa relación, amenazar, manipular, cuestionar, y entonces tenemos una respuesta desadaptativa, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Todo bien, profe, gracias. Gracias, Janet. Bueno, Todo recuerden que bien, profe, gracias. gracias, Janita. Ok, gracias, Ivonne. Gracias, Alexis, Jenny, Uriel, gracias. Gracias. Ok. Antes de ir profundizando sobre lo que corresponde las creencias centrales, gracias, Dulce. ¿Qué voy a comprar? Nada, nada más lo dejé abierto. No se preocupen, no le hagan caso. Ahí está. Ya para que no lo vean. Bueno, antes de seguir con las creencias centrales, eh, ¿cuál es el método que vamos a ocupar para tener esta interacción de cuestionamientos? Y aquí es muy importante explicarle al paciente que el tipo de dinámica que vamos a tener es muy activa, ¿sí? Digo, yo sé que es redundante decir dinámica y que es algo activo, porque estaría implícito decir que hay una dinámica, ¿no? A diferencia donde no la hay o puede ser pasiva, como es el caso del psicoanálisis. Pongo el caso del psicoanálisis. De hecho, el paciente está recostado, el psicoanalista está mirando hacia el frente, no hacia el paciente, y el psicoanalista pone mucha atención en la parte auditiva porque lo que le interesa es el discurso del paciente, porque ahí va a estar estudiando su inconsciente, ¿sí? En una cadena de significantes, ¿sí? En una cuestión de TCC, no es frontal totalmente, o en este caso yo no la recomiendo frontal, sino con un ligero ángulo para que no quedemos totalmente de frente. A ver si lo pongo así, de cuenta no sería frontal, sino así, ¿sí? Pero sí es cara a cara. Y desde la primera sesión le explicamos que nosotros vamos a preguntar mucho, porque necesitamos información para entender la situación y con base a esa información que nos proporcione es como vamos a poder brindarle escenarios para que pueda buscar una solución o una propuesta de solución. Y entonces le planteamos que no en ningún momento la estamos o lo estamos juzgando, que si preguntamos es para obtener esta información y que si le proponemos escenarios donde hay una posible solución, son eso, escenarios. El paciente lo toma o lo deja, o propone sus propios escenarios. Esta dinámica va a permitir que le enseñemos al paciente algo muy importante, que es identificar sus pensamientos, ¿sí? Recuerden que antes de llegar a terapia, el paciente puede creer que todos los pensamientos son iguales, tienen un mismo propósito y tienen una misma funcionalidad, y no funciona así. Hay pensamientos, ejemplos rumiantes, que en algún momento se los platicaba, se los explicaba. eh, las vaquitas cuando comen pasto, arrancan el pasto y lo están masticando. Está mastique. Y después de varias horas ni lo escupen ni se lo tragan. Lo mantienen ahí, ahí. ¿Sí? Bueno, pues hagan de cuenta que un pensamiento rumiante
pues es tomar un pensamiento y estamos ahí pensando, pensando, pensando. Ahora, bueno fuera que solamente se pensara, pero al ser un pensamiento o este tipo de pensamientos va involucrado la parte emocional. Entonces no se trata solamente de estar pensando algo, sino que emocionalmente nos está cansando o nos está desgastando, ¿sí? Esto es muy importante, por ejemplo, cuando se lo exponemos al paciente que hay diferentes tipos de pensamiento, ¿no? Y que si aprende a diferenciar sus pensamientos, es como va a poder trabajar estas ideas que están afectando su estado de ánimo, ¿no? Entonces aquí ya nos referimos a este cuestionamiento socrático o de diálogo que sirve para identificar pensamientos, ¿sí? Ayuda a las personas pensantes a determinar cuán precisos y útiles, o todo lo contrario, qué tan imprecisos e inútiles pueden ser los pensamientos. Entonces tenemos el ejemplo del pensamiento rumiante. Ah, es que yo estoy pensando en mi ex. ¿Por qué me dejó? Y si yo hubiera cambiado, hubiéramos seguido en la relación, o si no hubiera hecho esto, seguiría en la relación. Ojo, todo este tipo de pensamientos serían inservibles, innecesarios. ¿Sí? Sí, Uriel. Una pregunta y de paso una experiencia, no sé si sea similar a esto del cuestionamiento socrático, pero hace aproximadamente 3 o 4 cuatrimestres, una chica que iba en noveno me abordó, pero ella lo manejó con otro nombre que era debate socrático. No sé si sea diferente o vaya más o menos por lo mismo. En esta dinámica, ella me dijo que identificara una problemática en la escuela. Y yo le dije, no, pues voy mal en estadística. Y me dice, ¿y por qué crees que esto pasa? Y le digo, pues es que no me gustan las matemáticas. Y me dice, ¿y por qué crees que no te gustan las matemáticas? Le digo, Pues es que siempre he tenido como que mala experiencia con las clases de matemáticas". Y me dice, ¿y por qué siempre has tenido clases, malas experiencias? Y pues así, o sea, como que fue mucho del por qué, hasta que llegamos como que a la conclusión de que mis maestros de los primeros niveles de matemáticas en primaria, pues no me gustaba cómo daban sus clases y no les entendía. Entonces, como que a raíz de esto, pues en mi presente, pues digamos que me costaba trabajo, pero no sé si sea a raíz, o sea, como que esta dinámica se refiere a eso, ¿no? A ir sacando como pensamientos hasta llegar a una especie de conclusión. Gracias, Uriel. Sí, podemos conocerlo como debate o cuestionamiento socrático. El punto es precisamente la estrategia de elaborar una pregunta acerca de una situación. Y recuerden que si ustedes hacen la pregunta adecuada, la respuesta ya está ahí. Entonces, esto facilita mucho para el paciente de pronto encontrar esas respuestas. A veces, ojo, a veces pueden parecer preguntas muy obvias, pero cuando se las planteamos a los pacientes, a ellos, esto se conoce como ensayo, que te caiga el 20. Hay una comprensión de la situación, ¿no? Por la que estás viviendo, ¿no? Pero más allá, por ejemplo, en el caso que tú me expones en este momento, más allá, por ejemplo, de este problema con las matemáticas, por ejemplo, es conocer la raíz de, por ejemplo, el tipo de motivación, el tipo de las creencias que te establecieron, no solamente con la parte matemática, sino que en aquellas cuestiones con el estudio, por ejemplo, la desvalorización, no sé, te establecieron que no valía la pena estudiar o tener en algún punto una educación. Entonces, va más, fíjate, a una cuestión de figuras de autoridad, figura paterna, figura materna. Y como lo mencionaba en el ejemplo de la niñita que sacó 7 matemáticas cuando llegó con su mamá y le dijo, ¿por qué 7, no? Y que cuando sacó 10 le dijo, eh, ¿cómo que? Ah, bueno, es tu chamba, ¿no? Para eso vas a la escuela. En ese momento anula toda la parte motivacional, ¿no? Y ojo, la niña a partir de ese momento, yo les puse el ejemplo de cuando ella era una joven, de que pues a lo mejor tenía logros
y no los minimizaba o simplemente ya no se esforzó. Sí, simplemente ya no quiso esforzarse. ¿Por qué? Porque ningún esfuerzo iba a ser suficiente para obtener la validación de la mamá. No sé si me siga, no sé si respondo bueno, le doy amplitud a tu propuesta, Uriel. Sí, ok, ok. Sí, entonces, el que seamos a lo mejor, entre comillas, no seamos tan buenos en un área, muchas veces no tiene que ver con nuestro grado de comprensión, sino con el grado de motivación que tenemos con respecto a eso, ¿no? En muchos de nuestros hogares no hubo libros, no hubo gente estudiosa, profesionista, no hubo estos entornos. Entonces, pues no sé, no hubo esa identificación, esa construcción a partir de estos elementos. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Ok. Entonces, por ejemplo, no se trata solamente de matemáticas, mi ejemplo de la lectura. No leemos, por ejemplo, porque no tuvimos ese patrón, ese establecimiento de esta creencia que la literatura o que la lectura nos podría hacer crecer como personas, ¿no? En la mayoría de nuestros hogares, pues no había libros o los pocos que había era una actitud incluso de burla, ¿no? Ay, ya te vas a poner a leer, ay, sí, el inteligente, ay, sí, esto, así, o sea, incluso, y evitamos toda la vida leer o evitamos estudiar, ¿por qué? Porque era objeto de burla, ¿no? Entonces, precisamente con este tipo de metodología lo que se busca es sí cuestionar, pero alcanzar pilares, como en el caso no se trata, por ejemplo, responsabilizar a los maestros de matemáticas, ¿no? Sino a las figuras que en este caso eran las que podían determinar nuestra motivación a seguir estudiando o no. Y obviamente, pues hablamos de figura paterna, materna, y que en este caso hablamos de la funcionalidad de, de esta figura y no tanto a la cuestión biológica, como lo hemos platicado en otras ocasiones. Hablamos de una cuestión de quién ocupó esa función, ¿no? Entonces vamos a pensar que nos dejaron con la abuelita, con el abuelito. Bueno, ellos cumplieron esa función, al menos en los primeros 5 años de vida, 6 años de vida, ellos cumplieron esa función. Entonces, de eso se trata el cuestionamiento, igual como nos comenta su compañero, es el plantear una pregunta y ojo, con el paso del tiempo, ustedes van a ir perfeccionando esa técnica y a veces ya no va a ser necesario una avalancha de preguntas. A veces una sola pregunta es suficiente, ¿no? Yo se los he puesto un ejemplo cuando llega una persona que terminó una relación y nos plantea un cuestionamiento, nos dicen, ¿por qué a mí siempre me tocan las patanas, por ejemplo, ¿no? Y nosotros le regresamos la respuesta con otra pregunta. ¿Te tocan o las escoges? Entonces la persona dice, no, 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 es que me tocan. Y nosotros le decimos, ¿fue al azar? O sea, o dentro de el conjunto de posibilidades tú elegiste a una persona. Bueno, es que sí la elegí. Ah, ok, ok. Entonces, partimos de esa habilidad de elaborar esas preguntas precisas, ¿sí? Así con esa precisión quirúrgica casi casi. Una sola pregunta puede generar un montón de reacciones en su estructura cognitiva, en su estructura experiencial, nada más. ¿Sí? Entonces, cuando la persona se entera de que, ah, no, sí, yo la elegí, y la pregunta siguiente sería, ¿por qué? ¿Por qué elegí a una persona con esta personalidad, con este perfil? ¿Por qué? Ah, ok. Y entonces ahí viene esa avalancha de preguntas, pero ya no de nosotros hacia el paciente, sino el mismo paciente va a elaborarse esas preguntas. Sí, estoy siguiendo patrones, la deseo o la necesito,
empieza a elaborar sus propios cuestionamientos. Que esto es muy importante y forma parte de nuestra chamba como una de las principales herramientas en la terapia cognitivo-conductual. Que el paciente aprenda a preguntarse, a cuestionar, a debatir sus creencias. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente empieza a debatir sus propias creencias, va a llegar a un punto o es válida mi creencia o no es válida mi creencia. Y en ese momento va a tener que decidir eliminar esas creencias. O, en su caso, reestructurar esas creencias. Sobre todo, ¿eh? Sobre todas las cosas, el trabajo, la pareja, la educación, la vida, o sea, todo, todo es cuestionable. Todo puede ser reestructurado, ¿no? Hoy, por ejemplo, ustedes le dan un valor al dinero, al trabajo, a la pareja. En 10 años le van a dar otro valor, ¿sí? En 10 años, en 20 años le van a dar otro valor. Entonces es una constante. Fíjense, el cambio es la única constante, ¿sí? Eso es esencial. Entonces, lo que yo pensaba cuando tenía 15 años sobre el amor, sobre el enamoramiento y la pareja, pues no puede ser lo mismo que yo piense a los 30 o a los 45, ¿sí? Sin embargo, hay gente que cree que debe seguir amando como amaba a los 15. Y entonces entra estos cuestionamientos. ¿Por qué? Pues porque la persona cuando aprende a preguntarse, debate, y si debate, o establece nuevos criterios, o desvanece los anteriores. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe, ninguna. Gracias, Fernanda. Vale. Gracias, Liz. Gracias, Alfredo. Saludos a todos. Todo en Bueno, orden, profe. Gracias. gracias, Janita. Bueno, entonces ya que hacemos esta aclaración, seguimos con nuestro esquema, ¿no? Seguimos con nuestro esquema de una situación, una respuesta, pero entre la situación y la respuesta tenemos los pensamientos automáticos y ahora nos estamos yendo de manera vertical, pensamientos automáticos, creencias intermedias y creencias centrales, ¿sí? Para entender por qué tenemos este tipo de respuestas. Se nos poncha la llanta, me bajo del auto y la cambio. Se me poncha la llanta, me bajo y me empiezo a patear la llanta del carro. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ahí estamos indagando por qué tenemos ese tipo de comportamientos desadaptados, ¿sí? Desadaptativos. Vale. Entonces, ¿a qué determinamos como creencias intermedias? Son supuestos, reglas y actitudes. Y lo vamos a sintetizar con un sí, entonces. Si alguien no hace las cosas bien, entonces es un fracaso. Entonces, si yo no hago las cosas bien, ¿cuál es mi conclusión? Que soy un fracaso. ¿Sí? Eh, repito, supuestos o reglas. Si yo creo que si alguien no saca 10 en la escuela, porque deben sacar 10, si no saca 10, entonces es un fracasado. Entonces, yo no saqué 10 en la escuela, entonces, por conclusión, soy un fracasado. Ahora, ¿eso es verdad? No, es un supuesto, son mis principios, pero no significa que las personas que solamente saquen 10 realmente estén aprendiendo. Hay personas que sacan 10 y no saben nada, y hay personas que sacan 6 y saben mucho, ¿sí? Pero en mi sistema de creencias, si alguien no saca 10, entonces es un fracasado. El día que yo no saque 10, entonces yo soy un fracasado, ¿sí? Entonces es muy importante estas creencias que están establecidas aparentemente bajo una estructura lógica, ¿sí? Si A, entonces B, ¿sí?
pero obviamente hay una distorsión, hay un montón de elementos que están afectando este tipo de razonamiento lógico, ¿sí? Ejemplo, si no tengo casa a los 30, soy un mediocre, ¿sí? Las personas que no tienen casa antes de los 30 son un mediocre, son mediocres. Ah, yo tengo 31, entonces yo soy un mediocre, ¿sí? Porque creemos que son reglas de vida, porque así lo vivieron nuestros padres, así lo vivieron nuestros abuelos, es que así debe ser. No, ¿sí? Si no te casas antes de los 30, las personas que no se casan antes de antes de los 30, entonces son quedadas, ¿no? Son fracasadas. Yo no me he casado y tengo 35, entonces soy un fracasado, una fracasada. ¿Sí? A esto vamos a determinarlo como creencias intermedias, supuestos, reglas y actitudes. Y acuérdense mucho del sí y entonces. ¿Sí? Entonces el pensamiento automático, recuerden que se activa, así se activa, pero las creencias intermedias sí estamos estableciendo una aparente lógica o un aparente razonamiento para sustentar estas creencias intermedias. ¿Sí? Mientras el pensamiento automático emerge, la creencia intermedia la establecemos nosotros, ¿sí? La establecemos nosotros, ¿no? Sí, es que mis papás me dijeron que si no tenía un trabajo bien pagado, entonces soy un fracaso, soy un mediocre. Y como no tengo un buen trabajo, entonces yo me siento un mediocre. Pero lo estoy estableciendo a partir de estas creencias, a partir de lo que me establecieron mis figuras de autoridad o, o los que establecieron mis esquemas, mis creencias centrales de vida, ¿sí? Pero no es cierto, ¿sí? Y es ahí donde precisamente el cuestionamiento socrático establece, o sea, digo, no es lo mismo, por ejemplo, yo le pondría en debate a una persona que asegura que si no tuvo casa antes de los 30, entonces es un mediocre. Y yo le pondría sobre la mesa que los tiempos han cambiado y que la dinámica social ha cambiado, que las casas cuestan ahora 40 veces más que hace 40 años, que hoy los trabajos, por muy buenos que sean, muchos de ellos ya no ofrecen prestaciones y que el mercado inmobiliario ha encarecido también en la venta de casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo le propondría un debate sobre esta creencia, porque esa creencia no es una verdad. Es eso, una creencia. Todas las creencias pueden ser puestas sobre la mesa en todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos, sobre el matrimonio, la felicidad, el amor, todo eso son creencias que se establecieron a partir de nuestro seno familiar, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda, pregunta sobre las creencias intermedias? Todo bien, profe, gracias. Gracias, Janita. Bueno, entonces ya tenemos claridad sobre nuestro mapa, sobre nuestro esquema de trabajo, ¿sí? Gracias, gracias, Ivonne, gracias, Janet. Entonces tenemos nuestros pensamientos automáticos, nuestras creencias intermedias y entonces nos vamos a ir a nuestras creencias centrales. Pero antes vamos a ver unos pequeños detalles sobre estas reglas de las creencias intermedias, ¿no? Debo dar mi máximo esfuerzo para hacer todo bien y no ser un fracaso. Fíjense cómo, insisto, no es que los papás lo hayan hecho con mala intención, no haya sido su propósito afectarnos o generarnos este tipo de pensamientos, sino es lo que ellos sabían. La mayoría de las veces es lo que ellos conocían, lo que ellos sabían, lo que habían aprendido. No importa que seas barrendero, pero sé el mejor.
No importa que vendas verduras en el mercado, pero sé el mejor vendedor. O sea, nos daban, o nos llevaban a esa creencia que en lo que fuera, pero el mejor, ¿sí? Nos establecieron esta creencia de no importa lo que seamos, pero los mejores, ¿no? Y ahí vamos por la vida, tratando de dar ese máximo esfuerzo, porque tengo que ser el mejor, no importa que trabaje de empleado, no importa que sea un gerente, no importa, tengo que ser el mejor. Y si no lo soy, entonces soy un fracaso. Sí, insisto, esto desde pequeños nuestros padres nos lo establecieron. No me importa que seas barrendero, no me importa que hagas esto, pero sé el mejor. Y ahí vamos por la vida buscando ser los mejores. ¿Para quién? No lo sé. No, no sé si haya un medidor de profesiones. Son cuestiones, no sé, voy a poner un ejemplo más concreto. Hay psicólogos de renombre y hay psicólogos que no tenemos renombre, ¿no? La pregunta, ¿qué es lo que hace la diferencia? Nuestra profesión en sí misma no. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que los que tienen renombre son escritores. Entonces no solamente son psicólogos o psicólogas, sino que son escritores o escritoras. Ah, pero no, yo creo que es que yo debo ser el mejor psicólogo o psicóloga. Bueno, pero ¿cuál es tu pauta, tu patrón o tu medida? Y dos, para hacer trascender sobre tu profesión, necesitas escribir, lo que es ser investigador o investigadora, para que eso sea lo que te dé renombre. Porque en sí mismo todos hacemos algo muy parecido, ya sea como reclutadores, ya sea como educadores, ya sea como psicoterapeutas. ¿Sí? Entonces, no, es que yo tengo que ser el mejor psicólogo, la mejor psicóloga. Bueno, de cuál es tu patrón, cuál es tu medida, y si te estás comparando con, no sé, con Goleman, no sé, algún psicólogo o psicóloga actual, bueno, ¿qué es lo que hace esa persona? Escribe, entonces no solamente es psicólogo o psicóloga, sino también escribe. Entonces no puedo ser mejor o no puedo partir de un patrón de ser mejor, no. Tendría que diversificar mi profesión para tener una mayor amplitud y entonces a lo mejor tener un reconocimiento, pero ojo, es subjetivo, ¿sí? Esta frase de no importa lo que seas, pero sé el mejor, pues nos marca, nos establece una ambigüedad sobre qué es ser lo mejor, dar tu mejor esfuerzo y los alcances de tu esfuerzo. Aquí es muy importante, porque la sociedad no mide el esfuerzo en sí mismo, sino el alcance de tu esfuerzo. Entonces hay gente que no se esfuerza mucho, pero tiene grandes alcances. Y hay personas que se esfuerzan toda su vida, pero no lograron avanzar, ¿no? Y se esforzaron mucho y trabajaron duro, bueno, pero no, no importa eso. Lo que importa es el alcance de tu esfuerzo, ¿sí? Darío Gómez, el maldito capitalismo. No, Darío, no, no es el maldito capitalismo, es creencias, creencias, creencias. Por eso ustedes tienen que ponerlas sobre la mesa. ¿Sí? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuál es mi sistema de creencias? ¿Cuánto me están afectando esas creencias? ¿Cómo me están limitando? ¿Cómo me están conduciendo? Y obviamente, si es necesario cambiar esas creencias, ese sistema de creencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque tenga una licenciatura, una maestría, aunque gane bien, aunque tenga un buen trabajo, aunque tenga una buena pareja, me sigo sintiendo vacío, me siento sin sentido, siento que mi esfuerzo no vale o que en cualquier momento van a descubrir que soy un fraude o que no soy lo suficiente, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de creencias, de creencias. Ojo, no quiere decir esto que el solo hecho de pensar diferente va a cambiar el mundo. No. Recuerden que trabajamos con pensamiento y acción, ¿sí? Pensamiento y acción. No solamente es el pensamiento, sino lo que hacemos, las conductas. Finalmente, la psicología se trata de eso, no algo abstracto como sería la mente, no.
Se trata de sí, el pensamiento de la mano o traducido en una dinámica, en una acción, en un movimiento. Entonces, no es solo el pensamiento el que cambia y cambia la vida, no, cambia las conductas que vamos a llevar a cabo y eso es lo que cambia nuestra vida. Ejemplo, yo pienso, debo levantarme temprano todos los días y tendría más tiempo de hacer cosas y podría avanzar y podría escribir ese libro que quiero. Pero me sigo levantando a las 7, 8, 9 de la mañana. Entonces, de nada sirve que yo piense o yo tenga seguridad de que si me levantara a las 5 de la mañana, podría solucionar mi vida. No, digo, tengo que levantarme temprano, organizar mi tiempo para hacer lo que considero que puede alentar mi vida. Y entonces genero el hábito de levantarme a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, leer, escribir, y en una hora y a las 6 de la mañana que ya empieza mi rutina, yo ya estoy avanzando. Entonces lo que está cambiando, sí, es mi forma de pensar, pero lo que realmente está dándole forma a este cambio es la conducta, ¿sí? No es el pensamiento en sí mismo, sino la conducta. Un pensamiento sin acción no sirve, no nos serviría, ¿vale? Bueno, vámonos con las actitudes, ¿sí? Si algo me lleva al fracaso, es terrible. No podría soportar ser un fracaso, ¿sí? Si algo me lleva al fracaso, es terrible. Ejemplo, reprobar, terminar una relación, que me despidan de un trabajo, ¿sí? Entonces eso lo considero como un fracaso. Yo no podría soportar ser un fracasado. Creencia central, y aquí ya nos vamos a las creencias centrales, soy un fracaso. Ahora, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Eh, ¿Todos alguna vez vamos a terminar una relación de pareja? Pues sí, sí, a lo mejor hay personas que se casaron con su primer novio, novia, bueno, pero la mayoría vamos a pasar por una serie de experiencias de pareja y no significa que porque no funcione somos unos fracasados. Eh, Todos vamos a dejar trabajos, o nos corren o renunciamos, no va a ser uno solo. Igual hay personas que entran a un trabajo y se quedan 30 años ahí, está bien, pero la mayoría es una constante de un trabajo a otro, buscando un mejor salario, mejores horarios, mejores prestaciones. Y el hecho de salirte de un trabajo no significa que seas un fracasado, ¿sí? Entonces, muy importante establecer, bueno, cuál es mi actitud y el hecho de no tolerar o soportar lo que se considera como un fracaso, ¿sí? Ya nos estamos acercando a partir de estas actitudes, de estos supuestos, de estas reglas, a lo que está establecido en nuestras creencias centrales de soy un fracasado, soy un fracaso, soy un mediocre. Y eso es lo que va a sustentar nuestras creencias intermedias y va a actuar de manera automática con nuestros pensamientos automáticos, ¿sí? Entonces ya ni siquiera nos esforzamos. Pongo un ejemplo concreto. Llevo 10 años en una empresa, hago un buen trabajo, no lo creo, pero hago un buen trabajo y de pronto me dicen, ¿sabes qué, Luis? Ahora vas a ser el gerente porque te lo has ganado. Y yo digo, no, ¿cómo creen? ¿Cómo no? Si eres muy bueno, eres muy trabajador, puntual, y me empiezan a dar un montón de referencias de mi conducta. Yo le digo, no, mejor déjame aquí donde estoy, soy subgerente y estoy bien aquí. No, porque yo no creo tener la capacidad para ser gerente, ¿sí? Ojo, ese pensamiento automático está reflejando, está siendo el conductor de mi creencia central, es que yo no soy bueno, yo no soy un líder, yo no soy alguien que merece un puesto así, ¿sí? O de pronto, pongo otro ejemplo, de pronto nos dice una persona, ahí estamos en el comedor de la empresa, y nos dice, ay, ¿le gustas a fulanita de tal? Y yo digo, no, ¿cómo crees? No, pues está bien guapa, está bien preciosa, ¿no? ¿Y cómo va a fijarse en mí, no? Nuevamente, pensamiento automático, mi creencia central,
yo no soy guapo, no soy atractivo. Y es mi creencia central, entonces me lleva a mi pensamiento automático cuando me dicen que le gusta a la más guapa de la empresa. No, ¿cómo crees? No, es un chisme, ¿no? ¿Cómo crees eso? Eso no puede ser posible desde mis creencias. Sí. No sé si me sigan, no tengan alguna duda con todo esto. Liz nos dice, ¿cómo se puede utilizar el modelo de los niveles de pensamiento para ayudar a las personas a identificar y desafiar sus creencias centrales, disfuncionales, con el objetivo de desarrollar habilidades de afrontamiento más afectivas? Lo primero, lo primeritito, y lo platicamos en la sesión anterior, es explicarles el modelo, ¿sí? Eh, explicarles el modelo desde el A, B, C, o sea, desde una situación, una respuesta. Entonces, le planteamos a la persona que ante situaciones ellos tienen una respuesta que puede ser adaptativa o desadaptativa, pero que hay un factor que puede determinar que sea adaptativo o desadaptativo, y esos son los pensamientos automáticos, ¿sí? Y que esos pensamientos automáticos no se dan espontáneamente, sino que forman parte de manera vertical de creencias intermedias y creencias centrales. O sea, le tenemos que explicar este modelo, ¿eh? Yo les recomiendo que para que su paciente pueda tener claridad y pueda estar identificando y sepa diferenciar una situación de la respuesta y principalmente de un pensamiento, una creencia. Entonces, no, tenemos que explicarle, ese es el primer gran requisito, que le expliquen cómo funciona el modelo ABC y que le expliquen los niveles de pensamiento, ¿sí? Una vez que le explican al paciente sobre esto, este modelo, eh, le vamos a plantear que entonces trate de identificar estos pensamientos automáticos, ¿sí? Que una vez que pueda identificar estos pensamientos automáticos, entonces ahora sí, nos vamos en cuestión vertical descendente, de dónde parten estos pensamientos automáticos, ¿sí? Entonces el paciente va a empezar precisamente a eso, a separar un pensamiento automático y a comprender que es una creencia central, ¿sí? Y de esta manera le estamos dando herramientas de afrontamiento, más afectivas, ¿sí? Que pueden ser, cuando terminamos una relación, cuando trasciende un ser querido, cuando no salen las cosas como queremos, ¿sí? Prácticamente en todos los ámbitos de la vida, pero ya tiene en mente que sus respuestas ante las cosas no son una reacción espontánea, sino que hay todo un proceso y un mecanismo para llegar a esa respuesta. Y que si tenemos esta respuesta que no es adaptativa, es porque hay creencias que están limitándonos para un manejo adecuado, principalmente de las emociones y consecuentemente de las acciones que tenemos a partir de esas emociones, ¿sí? Entonces, esa sería la manera indicada de proponerle a nuestro paciente que identifique estos pensamientos y le vamos a dar otras herramientas como el continuum cognitivo, tarjetas de afrontamiento, instrucciones guiadas, para que una vez que identifique estos pensamientos automáticos y sus creencias centrales, uno, y muy importante, pueda debatir esas creencias centrales, las pueda debatir, las pueda cuestionar y si es necesario, las disuelva o reestructure para conseguir conductas adaptativas, ¿sí? Yo les mencionaba, por ejemplo, que en el caso de una separación de pareja, pues es bien doloroso, claro que es muy doloroso, pero cuando empezamos a trabajar todo esto de pensamientos automáticos y creencias, muchas veces es más la idealización que generamos sobre una persona, las expectativas que generamos sobre una persona, que realmente quisiéramos a esa persona o amáramos a esa persona. Entonces, lo que nos duele son las expectativas que no vamos a llevar a cabo o no vamos a realizar, más que la persona, ¿sí? Pero solamente se logra cuando la persona en ese sentido tiene claro cómo está funcionando,
¿sí? No sé si respondo tu pregunta, Liz. Muchas gracias, Liz. Sí, entonces, sí, precisamente explicándole todo esto, o sea, no nos lo quedamos, ¿eh? O sea, tenemos que explicárselos y la persona entonces va a poner mucha atención al tipo de pensamiento que está elaborando, ¿no? E incluso esta hojita de registro de pensamientos diarios, en ciertos momentos del día va a tener ciertos pensamientos que vamos a ir desmenuzando, que vamos a ir analizando para encontrar la raíz, ¿no? Las creencias centrales, ¿vale? Ejemplo, nos piden organizar un evento importante a nuestro trabajo y nos ponemos ansiosos de mal humor y no queremos hacerlo, ¿no? Nos dicen, Luis, tú organízate la fiesta de fin de año, ¿no? Y yo, no, ¿por qué no escogen a otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque mi pensamiento automático es, pues esto va a salir mal, ¿no? O no soy la persona indicada para llevar a cabo esta organización, o no sirvo para estas cosas, o debieron asignárselo a otra persona. Es un poco como les mencionaba el otro ejemplo de cuando, Luis, tú eres subgerente, ahora vas a ser gerente, ¿no? Y mi pensamiento automático no, porque si yo soy gerente algo va a salir mal, o no soy la persona indicada, o no sirvo para ser gerente. Subgerente sí, pero gerente no. O mejor asígneselo a otra persona, porque yo no creo poder con tanta responsabilidad. No voy a ser un buen gerente. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones es las que vamos a estar escuchando de nuestros pacientes con respecto a sus creencias, ¿no? Tenemos otro ejemplo de creencia intermedia. Supuesto, si alguien no hace las cosas bien, entonces es un fracasado, que ya lo habíamos platicado, es un fracaso. Supuesto, regla, debo alejarme de cualquier responsabilidad para no hacer mal las cosas. Y actitud, que tenga que responsabilizarme por algo es terrible, no puedo soportarlo. ¿Sí? Esto sería nuestra creencia central. Supuesto, si alguien no hace las cosas bien, entonces es un fracaso. ¿Cuál sería la regla? Mi regla es no adjudicarme tareas que sean muy estresantes, muy importantes, porque si lo hago mal me voy a sentir terrible. Si no salen las cosas bien me voy a sentir terrible. ¿Cuál es la actitud? Que si yo me hago cargo de cosas que creo que no voy a poder resolver o no voy a poder llevar, entonces va a pasar algo terrible. Me van a despedir, me van a evidenciar, me van a hacer la vida imposible y entonces no puedo soportar esa situación. Vuelvo al ejemplo del nuevo puesto de gerencia, ¿no? No, o sea, es que quien es gerente es que son buenos, son gente que sabe mucho, tiene muchas habilidades. Regla, por eso evito hacerme cargo, por eso no me he lanzado cuando hay convocatorias para ser gerente, ¿no? La actitud, el hecho de que me ponga como gerente, ah, ya me estresó, ¿no? Porque el hecho de responsabilizarme, esto va a ser terrible, ¿no? Y si fracaso, que sí voy a fracasar porque creo que voy a fracasar, pues no voy a poder soportarlo. Mejor déjenme en mi sugerencia, mejor déjenme ahí. Ahí estoy bien, ahí ya más o menos le sé, no voy a estar con tanto estrés y mejor no quiero nada más. Pero ojo, no se trata de evitar, en este caso, el estrés, que es válido también, ¿eh? O sea, también el hecho de tener cargos altos implica mayor responsabilidad. A tener cargos medios o bajos, pues no hay problema con ciertas responsabilidades, ¿no? Que hay personas que decimos, no, no quiero ser o no quiero ocupar tal puesto, ¿no? Yo en algún momento les compartí que fui coordinador de Humanitas Los Reyes y era una responsabilidad enorme, ¿no? Y yo decía, no, es que esto no es lo mío. Pero obviamente tenía que revisar si era una creencia central con respecto a mi autoestima, a no minimizarme, ¿sí? Pero en este caso no era propiamente eso, sino era algo que me impedía, por ejemplo, dar clases, que era algo que yo disfruto, que es algo que yo tengo como una pasión. Entonces, en ese punto, pues yo decía, no.
prefiero renunciar a este puesto alto, porque de hecho era el puesto más alto ahí porque no había dirección o no había director, a prefiero renunciar y prefiero quedarme con el hecho de dar clases, ¿no? Que eso es lo que disfruto realmente, ¿no? Pero no fue por una causa de, no, es que yo no soy para esto, yo no nací para aquello, yo no tengo las habilidades, no, no, porque de hecho lo desempeñé varios años, pero ya había un agotamiento, ¿no? Y era mucha presión con una población entera de licenciatura, maestrías y otros posgrados en varios turnos, mañana, tarde, sabatino y dominical, ¿no? Entonces era una chamba enorme, ¿no? Y no fue porque no me sintiera capaz de llevarlo a cabo, sino porque me estaba desgastando y finalmente me impedía dar clases, que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, una cosa es que yo hubiera dicho es que yo no soy bueno para esto, es que esto déjenselo a otras personas, es que esto hay personas más habilidosas que yo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? Ninguna, profe, gracias. Gracias, Janita. Gracias, Alexis. Bueno, entonces creo que ya queda claro cuando hablamos de un pensamiento automático, una creencia intermedia y una creencia central, ¿sí? Gracias, Uriel. Vamos a estar viendo algunos otros ejemplos, pero no se les olvide en primera instancia manejar su esquema ABC y en segunda instancia manejar sus niveles de pensamiento. Si ustedes tienen claro estos dos pilares, ya lo demás va a ser más tranquilo para poder aplicarlo en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Entonces tenemos el pensamiento automático, creencia central o esquema. Debieron asignárselo a otro. Ese es mi pensamiento. Yo no quiero el puesto. Mi creencia central es que yo no sirvo para esto. ¿Sí? Quiero que vean esa relación. Pensamiento automático, aquí no estamos saltando la creencia intermedia. A veces el pensamiento automático revela la creencia central. ¿Sí? O, ¿sabes qué? Tú le gustas a fulanita de tal, Luis. Yo digo, no, ¿cómo crees? Yo soy feo. No, yo no tengo guapura, yo soy feo. O sea, mi creencia central es yo soy feo. ¿Sí? Cuando la persona logra identificar estos pensamientos automáticos, va a poder identificar sus creencias centrales y una vez que conoce, identifica sus creencias centrales, entonces va a poder debatirlas, cuestionarlas. Y si no satisfacen cuestión rigurosa de cuestionamiento, pues se van a modificar, ¿sí? Yo puedo decir, yo no soy guapo, pero soy agradable, ¿no? Soy simpático, soy inteligente. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿le gusta esa fulanita? Tú, pues venga, ¿no? Voy a hablarle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tengo esa creencia central de que únicamente tengo que ser guapo para agradarle a una mujer o solamente tengo que tener dinero para agradarle a una mujer. No sé si me sigan con este ejemplo, ¿no? No se trata se trata de modificar esas creencias centrales que nos llevan a estos pensamientos automáticos y a su vez a estas conductas consideradas desadaptativas o que nos están afectando en nuestra vida diaria cotidiana, ¿no? Si yo voy toda la vida con esta idea de que estoy feo, de que nadie se va a fijar en mí, o que no merezco que nadie se fije en mí, solamente estoy reforzando el mantener mi autoestima bajo, baja. Y obviamente no solamente me va a afectar en mi apariencia física, me va a afectar en puestos de trabajo, niveles académicos, simplemente convivencia social, ¿sí? Entonces, una vez que podemos identificar pensamientos automáticos, pues vámonos entonces a las creencias centrales, para entender entonces cómo estamos funcionando a partir de estas creencias. ¿Cuál es nuestro propósito? Y aquí viene precisamente lo que platicábamos con su compañera Liz. Nuestro propósito
es presentarle estos pensamientos adaptativos como una posibilidad real, ¿no? Entonces, yo, Luis, voy con el psicoterapeuta porque eh, minimizo, me siento feo, creo que estoy feo, afirmo que estoy feo, estoy tonto, todo, todo. Estoy terribilizando mi persona, ¿sí? Yo no merezco que nadie ni siquiera me voltee a ver, ¿no? Soy una ofensa para la vista, ¿sí? No, y entonces el psicoterapeuta va a decir, bueno, tú consideras que realmente estás feo, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu sustento? No tienes otras habilidades, no tienes, o has desarrollado otras capacidades, ¿con qué te estás comparando? Entonces empezamos a cuestionarle todo esto y ofrecerle que hay otras posibilidades de verse uno mismo, ¿sí? Por eso es muy importante la autopercepción, que forma parte del conjunto de lo que consideramos el autoestima. Entonces, ¿cómo me autopercibo? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo creo que me ven los demás? ¿Cómo afecta el cómo me veo y cómo me afecta el cómo me vean? ¿Cómo creo que me ven los demás? ¿Sí? Entonces, el propósito es ofrecerle a nuestro paciente una reestructuración cognitiva, que esas son creencias, no son verdades absolutas, son creencias. ¿Sí? Cuando nosotros insistimos en esta parte, es establecerle al paciente que no son inamovibles, inflexibles, ¿sí? No son imposibles de transformar. Es ahí donde viene el proceso de cambio, cuando decimos, no, es que no solamente puede haber esto, sino yo te ofrezco estos escenarios, como en mi caso yo se los presento, de posibles soluciones, de posibles percepciones, de posibles conductas de trabajo, ¿sí? Y que son reales, ¿no? Desde aquella persona que no acepta un puesto gerencial o no quiere dar un paso. Pongo un ejemplo, una paciente, obviamente saben que no puedo dar nombres, solamente es con fines académicos, siempre lo aclaro. Una paciente tiene un nivel alto académico en áreas de física y química, una persona muy inteligente. Sin embargo, está en un trabajo que no le agrada y que no está tan bien pagado desde su percepción, ¿no? Entonces se siente atrapado, atrapada dentro de ese trabajo y no sabe cómo salir, ¿no? Entonces en sesión le proponemos que hay otras áreas que puede uno estar buscando otras oportunidades en diferentes bolsas de trabajo. Dos, que no solamente pueda abocarse a la parte laboral en su área, sino hay otros caminos, la docencia y la investigación, o un posgrado con beca CONACYT. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no solamente tiene que brincar a autotrabajo, sino que puede brincar a ser docente o puede brincar a ser una investigadora, investigador, o puede seguir un posgrado con una beca de, no sé, 15,000, 20,000 pesos. ¿Sí? Cuando yo le propongo estos escenarios, el paciente, la paciente se queda, oh, no los había contemplado. Y yo le pregunto, ¿son posibilidades reales? Y se queda, sí, sí son posibilidades reales. ¿Sí? Ya sea que pueda inclinarme a la docencia y ganaría igual que lo que gana ahorita, pero me voy a sentir más satisfecho porque estoy haciendo lo que me gusta. Puedo ser investigador, investigadora, sí, y eso me haría, sería muy motivante para mí, para mi carrera, mi persona. Y la otra de obtener un posgrado CONACYT, becado por CONACYT, pues muchísimo mejor, porque seguiría aprendiendo, seguiría avanzando. Y entonces esta persona ya no se sintió acorralada en ese trabajo por esta cuestión de esa autopercepción de minimizarse y creer que eso es lo que merecía. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos estas propuestas, dice, sí, son posibilidades reales. Ojo, yo no le dije que le echara ganas o que si pensaba diferente iba a encontrar un mejor trabajo, no. Y entonces yo le propongo, mira,
puedes buscar otros trabajos y vas a mandar tu CV, te vas a entrevistar y esto puede pasar una, dos, tres, cuatro, 10, 20, 50 veces, ¿eh? El punto es, ¿dónde te vas a detener tú? La persona se queda pensando y dice, no, pues yo, pues las veces que sea necesaria, ok. Entonces ya empieza a cambiar su autopercepción, ya empieza a decir, ok, las veces que sean necesarias, ya no es que si a la tercera vez que no me hablen, entonces yo ya mando a volar todo y ya me quedo en casa. No, 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 si no es una, vuelvo a intentarlo, vuelvo a intentarlo, vuelvo a intentarlo. A la par puedo estar buscando un puesto de docencia, a la par puedo estar revisando convocatorias para posgrados, y entonces se empieza a ampliar esa percepción. Ojo, tenemos una percepción y con la terapia lo que buscamos es expandir esa percepción. Sí. Obviamente esto corresponde a su habilidad, a su habilidad. Obviamente este bagaje que también es necesario. Digo, yo todo esto lo sé sobre las becas, sobre la cuestión de investigación, todo esto porque en algún momento lo pensé, ¿no? Lo investigué porque, bueno, digo, bueno, quiero un doctorado con beca, ¿no? Ah, bueno, ¿cuánto ofrecen de beca? No, pues es una beca sustanciosa como estudiante. Entonces, que te paguen por ser estudiante, dices, wow, es genial, ¿no? Y no cualquier cosa. Aparte de ahí te dan muchos beneficios y de ahí puedes saltar a la parte de ser investigadora y ser acreditado a nivel nacional como investigador. Ahora ya tienes un estatus académico, ¿no? Y eso va de la mano con las personas que estamos involucrados o que nos apasiona, o que llevamos nuestra vida muy de la mano con la parte académica. Entonces, ahí no solamente es un crecimiento profesional, sino un crecimiento personal, ¿sí? Entonces, ahí va a implicar mucho la estrategia, la experiencia, el bagaje cultural del psicoterapeuta. Ustedes tienen que prepararse muchísimo, porque no solamente se trata de teorías, como en este caso, no se trata únicamente de herramientas propiamente psicológicas, terapéuticas o cognitivas, conductuales. También hay un bagaje cultural que tienen que conocer para ofrecerle a su paciente estas posibilidades, ¿no? Bueno, vámonos con otra diapositiva. Y entonces vamos a hablar de los principios comportamentales de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Estos van a ser obviamente como principios, como lineamientos para esa intervención y obviamente que quede claro para el paciente cómo es que vamos a trabajar a partir de que ya tiene claro el ABCD de la TREC, que bueno, que se va a fusionar con la terapia cognitivo-conductual y los niveles de pensamiento. Ojo, no confundir con el aparato psíquico del psicoanálisis. Sí, ya lo digo, porque viene la imagen del iceberg y la parte superficial y la parte sumergida. No, digo, se parecen, pero no es lo mismo porque cuando hablamos de la parte consciente, preconsciente e inconsciente, ¿no? Aquí hablamos de un pensamiento automático que prácticamente se consideraría como inconsciente, ¿no? O sea, se activa. ¿Sí? Hablaremos de creencias intermedias que son lógicas, que están sustentadas en nuestra verdad y son claras, ¿no? No un preconsciente. Y finalmente, una creencia central, que muchas veces ahí hablaríamos de que más que inconsciente, está tan establecida y tan natural que no la cuestionamos. O son, las conocemos, pero no las cuestionamos. ¿Sí? Entonces, para no confundir el aparato psíquico con los niveles de pensamiento, ¿vale? Bueno, principios comportamentales de la TCC. La TCC se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas planteado en términos cognitivos. El paciente va a llegar y nos va a plantear sus situaciones. Y nosotros a partir de esas situaciones es lo que le vamos a proponer herramientas para trabajarlas. ¿Sí? La TCC requiere de una fuerte alianza terapéutica, sí. Por eso es muy importante que en las primeras sesiones ustedes inviten al paciente a que se sienta seguro, en confianza, que se pueda expresar
en las formas que pueda, con las palabras que requiera, que no se sienta juzgado ni juzgada. Todo esto para generar confianza y eso va a implicar esa alianza terapéutica. Tres, la TCC enfatiza una colaboración y participación activas, como ahorita lo estamos platicando. No solamente es te escucho por 45 minutos, una hora y después te digo, ok, nos vemos en la siguiente sesión. No, estamos en una cuestión interactiva, ¿no? Colaborativa. Hay retroalimentación. Ojo, tampoco caer en el lado opuesto de que el paciente quede en una pasividad sin expresarse, ¿no? Recuerden que hay técnicas y una de esas técnicas es el silencio. Dejamos que el paciente hable y entonces no habla, nosotros también guardamos silencio para que ese silencio genere una presión sobre el paciente para llenar ese silencio, ¿sí? Pero cuando hay una buena dinámica, el paciente llega, plantea y obviamente espera retroalimentación. ¿Sí? Habla 15, 20 minutos, espera retroalimentación, nosotros podemos ser ya precisos. Por eso hacemos nuestras anotaciones, ya estamos aquí elaborando escenarios, guías, y solamente en esa retroalimentación somos precisos. Ah, mira, podemos trabajar esto, veo esto, lo podemos trabajar de esta manera, ¿cómo ves? ¿Qué piensas? Y el paciente va a decir, ah, ok, sí, sí, o no, no, creo que no va por ahí. Ah, ok, entonces mira, vamos a ver otra posibilidad. ¿Sí? La TCC está orientada hacia objetivos y centrada en problemas determinados. Sí, se trata de no caer en ambigüedades, en no, digo, hay personas que llegan y se sientan y te hablan de su día, o sea, ojo, hablan durante 50 minutos cómo les fue en el día. Sí. Puede ser sesiones a lo mejor estériles, ¿por qué? Pues porque no se está presentando los problemas, las situaciones que realmente le están aquejando. Y el hecho de que la persona hable de cómo le fue en el día, habla del grado de evitación de querer afrontar esa situación. Entonces, nosotros nos sentamos, el paciente empieza a hablar y vemos que busca la ambigüedad, que busca dirigirse hacia otros lugares y entonces nosotros le decimos, oye, pero no me has respondido a la pregunta, oye, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el asunto? Obviamente hay formas de decirlo, tampoco es de, "Ah, no, oye, es que no vas a ningún lado", no, no, no. Tenemos que ser muy sutiles, tenemos que saber cómo intervenir, ¿no? En esos huequitos, silencios, ahí entramos nosotros y siempre formulando preguntas para que el paciente empiece a tratar de responderlas, ¿sí? La TCC inicialmente destaca el presente como todas las psicoterapias. Ojo, aunque el psicoanálisis creemos que trabajamos con el pasado, no estamos trabajando con el pasado, sino cómo esos deseos sexuales infantiles reprimidos afectan el presente, ¿sí? Todas las terapias trabajan en el aquí y el ahora, ¿vale? Bueno, vamos a ver esto rápidamente para cerrar esta segunda clase y no queden ahí divagando. La TCC es educativa, tiene por objetivo enseñar al paciente a ser su propio terapeuta y evitar recaídas, sí. Ese es el propósito, que la persona aprenda a conocerse, aprenda a reconocer sus pensamientos, sus niveles de pensamiento y cómo modificarlos si es necesario. Ese es nuestro propósito, no que el paciente se quede toda la vida con nosotros, no. Podemos darle cita abierta y en algún momento el paciente va a decir, oiga, tengo esta situación específica. Ah, ok, bienvenido, ¿no? Bienvenida. Pero el propósito es que nosotros, por eso les platicaba que tenemos que enseñarle estos esquemas, tanto del ABC como de los niveles de pensamiento, se les tiene que enseñar cómo trabajar, qué herramientas van a ocupar, ¿sí? Que no haya ese misterio, ese ocultismo sobre las técnicas de psicología, no. No, el propósito es que el paciente pueda ser su propio psicoterapeuta. ¿Sí? La TCC tiende a ser limitada en el tiempo, sí. Nosotros buscamos que una sesión de 45 o 50 minutos durante 4, 8, 12 o 16 sesiones pueda dar resultados. De hecho, se esperan desde las primeras sesiones que empiece a haber cambios conductuales en nuestro paciente. ¿Sí? Y no extendernos a años y años, como es el caso del psicoanálisis, que puede llevar años, en serio, años. No estoy
criticando el psicoanálisis, solamente que son técnicas diferentes y a veces no se tiene la solvencia, la paciencia o muchos otros factores para prolongar una sesión por años, ¿eh? Ya será decisión del paciente, pero nosotros también tenemos que estar conscientes de cuando vemos progresos considerables, plantearle la posibilidad a nuestro paciente de si estábamos con una frecuencia semanal, hacerla quincenal, cada 20 o mensual, ¿sí? O cada 2 meses o cita abierta, sesión abierta, ¿sí? Tenemos que también tener ese criterio para decir, ok, yo veo grandes avances, te veo más sólido, te veo más sólida, te veo más fuerte. ¿Cómo ves? Vamos a ampliar la frecuencia. ¿Sí? Las sesiones de TCC son estructuradas, sí, no es saber qué sale, a ver cómo sale, no. Obviamente ya tenemos todo este bagaje, tenemos todos estos cuestionamientos, nuestras guías, nuestras herramientas. Entonces hay una situación, intervención. Si no funciona esa intervención, buscamos otras posibles intervenciones, pero no es a ver qué sale. No, no funcionamos así. La TCC ayuda a sus pacientes a identificar y evaluar sus pensamientos y comportamientos disfuncionales y actuar en consecuencia. Sí, nosotros le vamos a enseñar al paciente a que identifique sus pensamientos, mejor dicho, sus conductas desadaptativas. Una vez que el paciente puede identificar estas conductas desadaptativas, entonces va a poder actuar sobre esas conductas desadaptativas. ¿Sí? Muy importante, ¿por qué? Porque finalmente a veces no nos damos cuenta que estamos teniendo esas conductas, ¿no? Creemos que es normal o que es natural tener ese tipo de respuesta, ¿no? Como que termino una relación y me voy a beber durante 2 semanas, ¿no? Creemos que es lo esperado, creemos que es lo natural, lo normal ponerme alcohólico todos esos días o ir a buscarlo, a buscarla a su trabajo, a su casa, hacer escenas. Creemos que forma parte y no es así. ¿Sí? Entonces, si le enseñamos a nuestro paciente a conocerse, entonces va a poder diferenciar entre un pensamiento y sus conductas y la interrelación que hay entre ambos. Y finalmente, la TCC se sirve de una variedad de técnicas para cambiar el pensamiento, el estado de ánimo y la conducta. ¿Sí? ¿Trabajamos con pensamientos? Sí, pero la verdadera fortaleza consiste en las conductas, que un pensamiento nos lleve a una conducta adaptativa, ¿sí? Y ese es el eje de la terapia cognitivo-conductual, que una vez que tengamos claridad sobre esos pensamientos, podamos trabajar sobre ellos, podamos controlarlos, modificarlos, regularlos, y que eso nos lleven a conductas más adaptativas, que nos lleven a conductas que no nos generen un desgaste emocional, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ninguna, profe, todo claro. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues vamos a cerrar nuestra clase de hoy. Permítame pausar la grabación.